Muy buenos días, mi nombre es Bart Moreno y pertenezco al grupo Beca y Tecnología, precisamente al área de desarrollo tecnológico. El día de hoy daré inicio al curso básico de Introducción a la Electrónica Digital. Este es el primer video de esta serie, la cual ha sido preparada de tal manera que ustedes, nuestros espectadores, puedan disfrutar de un curso de calidad totalmente gratuito, con la teoría necesaria para comprender los conceptos básicos y con algunas aplicaciones que esperamos realicen con nosotros para poder enriquecer sus conocimientos. En primer lugar, comentaré una pequeña introducción. Comencemos. Como introducción tenemos que la electrónica digital está basada en un sistema de estados. Este es el sistema binario, el cual consta solo de dos estados, tal y como indica su nombre. El primero es el estado alto, también conocido como uno lógico o verdadero, y el otro es el estado bajo, el cual también se conoce como cero lógico o falso. El siguiente tema introductorio es que la electrónica digital posee cimientos sobre la electrónica analógica, y esto tiene relación directa con el tipo de tecnologías empleadas en este campo. Para ser exacto, son dos tecnologías. Una es la TTL, que proviene de las siglas en inglés Transistor Logic, y la otra es CMOS, que también proviene de las siglas en inglés Complementary Metal Oxide Semiconductor. La tecnología TTL está basada en transistores dipolares, NPN y PNP, mientras que la tecnología CMOS está basada en MOSFETs, NMOS y PMOS. Como dato importante, cabe resaltar que la tecnología TTL es más lenta en tiempo de reacción comparada con CMOS, sin embargo, es menos susceptible a cargas estáticas. Otra diferencia entre estas tecnologías son los niveles de voltaje a los que corresponden los valores lógicos. Por ejemplo, el voltaje de alimentación para TTL oscila entre 4.75 volts y 5.25 volts, siendo el estándar de BCC igual a 5 volts. Además, el valor de 1 lógico de TTL se da cuando el voltaje oscila entre los 2.4 volts y BCC, mientras que el 0 lógico oscila entre 0 y 0.8 volts. Esto quiere decir que al poseer una señal tal y como se muestra en la figura, todos los voltajes que pertenezcan a este rango y a este rango obtendrán el valor de 0 lógico, mientras que los voltajes que estén dentro de este rango obtendrán el valor de 1 lógico. Por otro lado, para la tecnología CMOS, el voltaje de alimentación también es BCC, cuyo valor estándar es 5 volts. Además, el valor 1 lógico oscila entre 2/3 de BCC y BCC, mientras que para 0 lógico, el voltaje oscila entre 0 y 1/3 de BCC. Para el caso presentado, 1 lógico corresponde al rango de 3.33 volts a 5 volts y 0 lógico corresponde al rango de 0 a 1.67 volts. A continuación se muestran las compuertas lógicas. Como dato importante, una compuerta lógica es en esencia un circuito que genera una salida determinada en función a una o varias entradas. Dentro de estas compuertas lógicas se encuentra la compuerta OR, cuyo código es 74LS32 y este es su símbolo. La compuerta AND con código 74LS08 y este es su símbolo. La compuerta NOT con código 74LS04 y este es su símbolo. La compuerta XOR con código 74LS86 y este es su símbolo. La compuerta NOR con código 74LS02, cuyo símbolo es este. Y finalmente la compuerta NAND con código 74LS00. Todas las compuertas lógicas poseen una tabla de comportamiento, cuyo nombre común es tabla de verdad. En base a nuestras compuertas mostradas, se observa que poseen dos entradas y una salida. Estas son las entradas y estas son las salidas. Esta sería la salida.
Estas entradas son conocidas como inputs y esta salida también es conocida como output. En primer lugar tenemos a la compuerta OR, que posee la siguiente tabla de verdad. Esta es su tabla de verdad. Esta se entiende de la siguiente manera. Dados todos los posibles valores que pueden tomar las entradas, se obtiene la siguiente salida. Es decir, supongamos que en la entrada 1 o input 1 tenemos el valor lógico de 0 y en la entrada 2 o input 2 tenemos el valor lógico de 0 también. Lo que nos dice la tabla de verdad es que en el caso en que estas dos entradas tengamos el valor 0, la salida también tendría el valor 0. En el segundo caso sería que si en la entrada 1 tenemos el valor 0 y en la entrada 2 tenemos el valor 1, en la salida tendríamos el valor 1. Esta misma lógica se aplica también a la compuerta AND, la cual posee esta tabla de verdad. También se puede aplicar esta lógica a la compuerta NOT, cuya tabla de verdad es esta. Sería prudente darnos cuenta que la función de la compuerta NOT es invertir el estado de la entrada. También se aplica para la compuerta XOR, cuya tabla de verdad es esta. También para la compuerta NOR, cuya tabla de verdad es esta. Y finalmente para la compuerta NAND, cuya tabla de verdad es esta. Un punto importante que resaltar es que tanto la compuerta NOR como NAND se pueden armar en base a las compuertas más simples. Por ejemplo, la compuerta NOR se puede armar uniendo en cascada una compuerta OR con una compuerta NOT, tal y como se muestra en esta figura. Si tuviésemos este símbolo y tuviésemos este símbolo, pues el resultado sería el mismo en la salida. Por lo tanto, se obtendría la misma tabla de verdad si es que utilizásemos este símbolo o este símbolo. A continuación se realizará la práctica del funcionamiento de cada compuerta lógica. Así se mostrará que la teoría indicada anteriormente en este video se cumple correctamente. Bueno, como les comentaba, vamos a desarrollar la práctica de lo expuesto anteriormente. Para ello se requieren los siguientes materiales. En primer lugar, tenemos al protoboard. Es sobre este elemento sobre el cual vamos a desarrollar los circuitos que tenemos como práctica. También vamos a requerir de los chips con los códigos correspondientes a cada compuerta lógica. Dentro de ellos están el 74LS32, 74LS08, 74LS04, 86, 02 y 00 respectivamente. También vamos a requerir de cables flexibles. Estos son los que se encuentran de moda. Son cables con terminales macho por ambos extremos. Pero también vamos a requerir de cables estañados, los cuales son estos. Les recomiendo que siempre tengan a la mano tanto de color rojo como de color negro para que sepan diferenciar las líneas de alimentación como las líneas de masa o referencia. También vamos a requerir de LEDs o diodos emisores de luz. Son estos elementos. Nos van a servir como indicadores de estados, tanto 0 como 1. También vamos a requerir de resistencias de 320 ohms y 1/4 de watt. Esas son resistencias, es un paquete de resistencias surtidas. Dentro de este paquete se encuentra el valor que requerimos. Si preguntan por qué son azules, es porque tienen una franja adicional, lo cual le da un valor de precisión mayor a las resistencias que quizás muchos de ustedes ya conocen. Pero hablaremos de ese tema en otro video. También vamos a requerir de pulsadores, los cuales son estos. Nos van a servir para poder simular el estado de las entradas. Y finalmente de una fuente de alimentación. Bueno, para dar inicio necesitamos saber cómo están
distribuidas las compuertas lógicas dentro de cada integrado. Para ello, utilizaremos las hojas de datos o datasheets, que son documentos que nos muestran precisamente la distribución de las compuertas lógicas en cada integrado. A continuación se muestra la hoja de datos de la compuerta OR. Yo ya tengo descargadas el resto de hojas de datos. Aquí está, por ejemplo, de la compuerta AND, la compuerta inversora, que es la compuerta NOT, la compuerta OR exclusiva, que es XOR, la compuerta NOR y la compuerta NAND. Todas estas hojas de datos las he descargado de la página web All Datasheets. Hacemos clic en el primer enlace. Ingresamos en este punto el código que requerimos, por ejemplo 74LS32, y nos da un match. Hacemos clic en el código que más se asemeje a lo que hemos ingresado. Aquí nos muestra una familia de fabricantes que producen este chip con este código. Yo suelo usar de la familia Fairchild. Hacemos clic y es en este punto donde tenemos que darle clic para poder descargar la hoja de datos. Puesto que yo ya tengo descargada la hoja de datos que requiero, ya no voy a hacer clic en este punto. Por el contrario, voy a volver a mis hojas de datos ya descargadas. Y la práctica va a constar de corroborar el correcto funcionamiento de la tabla de verdad. Aquí podemos ver que aparecen la letra L y la letra H. L se refiere a un bajo nivel, que para lo que se explicó anteriormente es lo mismo que un cero lógico o un nivel bajo. Y la letra H es de alto nivel, que es lo mismo que un 1 lógico o un nivel alto. A continuación se muestra el circuito electrónico que permitirá la experimentación con nuestra compuerta lógica OR. En este diseño se utilizó el software Proteus 8, el cual también permite la simulación de nuestros circuitos. En la parte derecha se observa la tabla de verdad o tabla de comportamiento de nuestra compuerta lógica. En este circuito existen dos puntos importantes. El primero es que el LED D3 hará referencia al estado lógico de la salida, en este caso el puerto 3. Por ejemplo, cuando el LED esté apagado, hará referencia a un 0 lógico, y cuando se encienda, hará referencia a un 1 lógico. El otro punto es que los estados lógicos de las entradas de la compuerta OR, me refiero al puerto 1 y al puerto 2, dependen directamente de los estados de los pulsadores P1 y P2. Por ejemplo, cuando se presiona el pulsador P1, la entrada 1 de la compuerta pasa del estado lógico 0 al estado lógico 1, y cuando este deje de ser presionado, la misma entrada pasará del estado lógico 1 al estado lógico 0. Lo mismo ocurrirá con el pulsador P2 y la entrada 2. Ahora procederemos a realizar la simulación del circuito de la compuerta lógica OR. Para ello, daremos clic en el botón Start. Como pueden ver, el estado lógico del LED D3 es 0, lo cual corresponde a la primera fila de nuestra tabla de verdad. Ahora, si se ingresa un 1 lógico en input 2, es decir, en la entrada 2 de nuestra compuerta lógica, se obtendrá el valor de 1 lógico en la salida. Como vemos, esto se cumple según la fila 2 de nuestra tabla de verdad. Ahora, cuando se deje de presionar el pulsador P2, volveremos a la fila 1 de nuestra tabla de verdad. Si queremos probar la fila 3 de la tabla, procederemos a presionar el pulsador P1. Y vemos que todo funciona correctamente. Finalmente, probaremos la cuarta fila de la tabla. Para ello, forzaré el estado del pulsador P1 a estar presionado haciendo clic en este punto. Y presionaré también el pulsador P2.
Como resultado, la salida sigue siendo 1 lógico y esto concuerda perfectamente con nuestra tabla de verdad. Con esto damos por concluida la simulación. Lo que ven en pantalla es el circuito armado de la compuerta lógica OR. Esta experiencia consta en corroborar el correcto funcionamiento de ese circuito en función a su tabla de verdad. Para ejecutar la primera fila, no se debe de realizar acción alguna sobre ambos pulsadores, y el resultado esperado es que el LED no se encienda. Como vemos, esto cumple. Para ejecutar la fila 1, se debe realizar una acción sobre el pulsador P2, el cual es este, y el resultado esperado es que el LED debería de encenderse. Como vemos, esto cumple. Para ejecutar la fila 3, se debe realizar una acción sobre el pulsador P1, el cual es este, y el resultado esperado es que también el LED debería de encenderse. Como vemos, esto también cumple. Finalmente, para ejecutar la fila 4, se debe realizar una acción sobre ambos pulsadores, y el resultado esperado es que también el LED debería de encenderse. Como vemos, esto también cumple. Ahora veremos el circuito para el integrado 74LS08, el cual es la compuerta AND. Como vemos, según su tabla de verdad, la fila 1 hace referencia a que no se debe aplicar acción alguna sobre ambos pulsadores, lo cual desemboca que en la salida se obtenga un cero lógico, es decir, el LED estará apagado. Como vemos, esto se cumple. Para ejecutar la fila 2, se observa que se debe aplicar una acción sobre el pulsador P2, el cual es este, pero observamos que en la salida se obtendría un cero lógico, es decir, cuando yo haga presión sobre este pulsador, el LED debería mantenerse en apagado. Como vemos, esto también cumple. La fila 3 hace referencia a que se debe aplicar una acción sobre el pulsador P1, el cual es este, pero volvemos a notar que se obtendría un valor de cero lógico en la salida, lo cual vuelve a hacer referencia a que si yo hago presión sobre este pulsador, el LED se mantendrá apagado. Como vemos, esto también cumple. Finalmente, la fila 4 hace referencia a que se debe aplicar una acción sobre ambos pulsadores, y esto desemboca que en la salida se obtendría un 1 lógico, lo cual hace referencia a que cuando yo haga presión sobre ambos pulsadores, el LED se encenderá. Como vemos, esto también cumple. Aquí pueden observar el circuito de la compuerta lógica NOT con código 74LS04. Como podemos observar según su tabla de verdad, cuando yo presione este pulsador, el LED debería apagarse, puesto que la acción de la compuerta NOT es simplemente el de invertir el valor lógico de la entrada. Como vemos, esto también cumple. Ahora haremos lo mismo con la compuerta XOR, que es el integrado 74LS86. Como vemos según su tabla de verdad, la fila 1 se asemeja a la fila 1 de la compuerta AND, por lo que vemos que se cumple. La fila 2 hace referencia a que si yo hago presión sobre el pulsador P2, el LED debería encenderse. Vemos que cumple. Para ejecutar la fila 3, vemos que se debería hacer presión sobre el pulsador P1 y el LED también debería encenderse. Vemos que esto también cumple. Finalmente, la fila 4 indica que si yo hago presión sobre ambos pulsadores a la vez, la salida me mostrará un LED apagado. Como vemos, cuando mantengo ambos pulsadores accionados, el LED se mantiene apagado. Ese pequeño destello que observamos se debe a que
los pulsadores no son accionados a la vez. Aquí podemos ver el circuito de la compuerta NOR con código 74LS02. Podemos ver que su tabla de verdad muestra que al no aplicar acción alguna sobre ambos pulsadores, la salida debe mantenerse en uno lógico. Es decir, si yo no presiono estos pulsadores, el LED debe de encenderse. Vemos que esto cumple. Para ejecutar la fila 2, hace mención que se debe aplicar una acción sobre el pulsador P2 y el LED debería apagarse. Como vemos, esto se cumple. Para ejecutar la fila 3, vemos que se debería aplicar una acción sobre el pulsador P1 y también el LED debería de apagarse. Vemos que también cumple. Y para ejecutar la fila 4, vemos que al aplicar una acción sobre ambos pulsadores, el LED también debería apagarse. Vemos que esto también cumple. Finalmente experimentaremos con la compuerta NAND, la cual tiene como código 74LS00. Podemos observar que según su tabla de verdad, al no aplicar una acción sobre ambos pulsadores, el LED debería encenderse, y es exactamente lo que se puede observar. De esto podemos concluir que la fila 1 cumple. Para ejecutar la fila 2, la tabla de verdad hace referencia a que debe aplicarse una acción sobre el pulsador P2, y cuando se aplique dicha acción, la salida debería de mantenerse en uno lógico. Es decir, cuando presione P2, el LED debería seguir prendido. Vemos que también cumple. Para ejecutar la fila 3, vemos que se debe aplicar una acción sobre el pulsador P1 y el LED también debería mantenerse prendido. Vemos que también cumple. Y finalmente, la tabla indica que al aplicar una acción sobre ambos pulsadores a la vez, el LED debería apagarse. Y vemos que esto cumple. Si desean ver los esquemas de los circuitos, las simulaciones y la manera en que se armaron, podrán hacerlo dando clic en nuestro video titulado Experiencia con puertas lógicas. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro primer video del curso Introducción a la Electrónica Digital. Esperamos que les haya sido útil lo explicado en este video. Les agradeceríamos nos regalen una mano arriba si este video les gustó y por favor compártanlo en sus redes sociales. También pueden visitar nuestra página web, nuestro canal en YouTube, así como nuestra página oficial de Facebook, las cuales dejaré en la descripción de este video. Gracias por vernos, que tengan un muy buen fin de semana, y no olviden que volveremos la próxima semana con otro video. Gracias.